necesariamente. Si son expertos en el tema, o sea, le llega un artículo de infectología, pues le va a enviar a un infectólogo o a alguien que trabaja en enfermedades infecciosas, a un médico internista. Sí, lo que suelen hacer las revistas es que en la edición final del año, la edición anual, o en el segundo semestre en este caso, publica una página con los nombres de todos los revisores que han apoyado durante ese año, como una especie de reconocimiento. ¿Sí? Ok. El otro aspecto que les decía es la tolerancia al rechazo, porque puede suceder algo como esto. Estimado colaborador, le agradecemos el envío de su original. A fin de ahorrar tiempo, le enviamos 2 notas de rechazo, una para este original y otra para el siguiente que nos envíe. ¿Y por qué puede suceder algo así? Porque de pronto, insistentemente, estamos enviando artículos que no cumplen con las instrucciones para los autores. Y pues es cansado recibir la información, seguir todo el proceso sabiendo que no cumplen con las instrucciones. Podríamos llegar a este extremo de mandarles una nota de esto. Espero que no suceda. Y esa es otra opción. Estimado colaborador, le agradecemos que nos haya enviado su original. Lamentamos comunicarle que no se ajusta a nuestras necesidades actuales. Si alguna vez lo hace, será que estamos en apuros. De pronto la metodología es muy mala. Nos están enviando constantemente artículos que no cumplen no solo con las normas, sino de pronto la parte metodológica, y eso también podría llevar a algo así. No, esta es una broma, pero podría llegar a ese punto. ¿Sí? Es un extremo, digamos, de este tipo de cosas. Muy bien. Vamos a ver rápidamente cómo identificamos un potencial reporte de caso clínico, que es lo que con mayor frecuencia vemos en los hospitales, ¿verdad? Constantemente estamos viendo pacientes, estamos viendo diferentes casos, ¿sí? Y pues nos surge la idea de poder hacer un reporte de caso. Sin embargo, no todos los casos que atendemos diariamente cumplen con las características para que podamos hacer un reporte de caso clínico. ¿Qué vamos a ver entonces? Pues vamos a ver qué es un reporte de caso, cómo lo identificamos y qué aspectos debemos considerar para el reporte de un caso clínico. Un reporte de caso, pues, es algo que hacemos todos los días, desde que recibimos a un paciente, desde que hacemos la historia clínica, desde que hacemos todo el relato. A veces hay digamos, la idea de que los médicos no podemos investigar porque no estamos familiarizados con el método científico. Y pues la verdad es que estamos bastante familiarizados con el método científico, porque constantemente estamos recibiendo información, analizando datos, constantemente estamos generando hipótesis, diagnósticos diferenciales todo el tiempo, ¿verdad? Estamos corroborando esos diagnósticos diferenciales, estamos iniciando tratamiento, ¿sí? Estamos viendo la evolución de ese paciente o de ese tratamiento que le hemos dado a ese paciente. Entonces, constantemente estamos familiarizados con ello. Y pues el diseño de un reporte de caso es un diseño descriptivo, ¿ok? Y es parte de las habilidades que debemos tener los médicos. Sin embargo, se nos hace tedioso cuando ya llegamos a darle el formato de reporte de caso. Ahora vamos a ver que el formato es muy sencillo, ¿sí? Es muy puntual. Lo importante es el valor agregado que tengamos del caso clínico que queremos reportar. ¿Qué características tiene un reporte de caso? Pues las características, la más usual, este es un estudio en donde se analizó los diferentes reportes de casos clínicos y se identificaron las características de estos reportes de caso. Principal característica, una enfermedad rara, poco frecuente o poco comunicada, ¿verdad? Esa es una de las principales características que debemos considerar en los reportes de caso clínico. Segunda característica, una presentación o complicación inusual de una determinada enfermedad, ¿sí? Otra de las características. Tratamiento o procedimiento diagnóstico nuevo. De pronto hay una nueva forma de abordar una determinada enfermedad, se está probando un nuevo esquema de tratamiento, ¿sí? De pronto es un ensayo clínico, pero ya hay un pequeño reporte de los resultados, ya hay pequeños hallazgos y se quieren hacer como un reporte de caso clínico. Pues este tipo de consideraciones se tiene que tomar.
Complicación inesperada o efecto adverso de tratamiento o procedimiento es otra de las características que podría tener un reporte de caso clínico. Impacto de una enfermedad en la presentación de otra. El caso típico es el de Zika, ¿verdad? Se presentó el Zika y han comenzado a generarse otras comorbilidades en función del Zika, ¿verdad? Enfermedad nueva en medio nacional. No es una enfermedad endémica del país y de pronto aparecen casos, un pequeño brote, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vale la pena reportar ese tipo de información. Enfermedad reportada con importancia epidemiológica. ¿Qué enfermedades de vigilancia epidemiológica tienen ustedes aquí en el país? Sarampión, tuberculosis. Ok. Ok, por ejemplo, para este tipo de enfermedades, pues vale la pena hacer un reporte de caso, porque de pronto hay alguna peculiaridad. Ahora con el tema de las campañas antivacunas que están abundando en Latinoamérica, en Europa también, pues por ahí vale la pena generar ese tipo de reportes de caso. ¿Qué más? ¿Algún otro tipo de relevancia clínica? ¿El impacto en el tratamiento, en alguna condición particular sobre la evolución de una enfermedad? Pues son hallazgos para reportes de casos clínicos. Entonces, estas son básicamente las principales características. Las que más se consideran son básicamente estas, ¿verdad? Que sea una enfermedad rara o que sea una enfermedad de poca frecuencia, ¿sí? Una complicación bastante inusual, un nuevo signo o síntoma que de pronto se haya identificado para el diagnóstico de una enfermedad, ¿sí? Alguna reacción adversa. Reacciones adversas de vacunas todo el tiempo son reportables, ¿sí? Porque están en permanente vigilancia. Entonces, por ahí hay muchas otras características que podríamos considerar. Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, este es de identificación de nuevas enfermedades. Esta es una nueva especie. ¿Ustedes han escuchado de la Bartonella bacilliformes? La famosa verruga peruana, ¿sí? Pues esto ha sido hace como 3, 4 años que se identificó una nueva especie de Bartonella, ¿sí? Entonces, puede ser la publicación en formato de un reporte de caso. Nuevas formas de transmisión, por ejemplo el Chagas, mire, en este caso, transmisión por vía oral, ¿sí? Entonces llama la atención, es algo inusual, ¿verdad? Transmisión de enfermedades en lugares no endémicos. ¿Qué hace el Plasmodium falciparum en Francia, por ejemplo? ¿Sí? Puede ser que fue un caso importado, en fin, pero vale la pena el reporte. Terapias no convencionales. Uy, mire, falló la presentación de la imagen, qué pena. Bueno, terapias no convencionales, por ejemplo, Herbalife, que tanto daño está haciendo en la parte, hay muchos daños hepatotóxicos, ¿verdad?, que se están generando. Nuevos productos, de pronto alguna planta, alguna hierba. Por ejemplo, en mi país hay lo que se conoce como la uña de gato, ¿sí? Aquí también, ok, pues la uña de gato se utiliza mucho para la inflamación, pero de pronto no sabemos qué otro tipo de complicaciones o qué otro tipo de situaciones pueda generar, ¿verdad? Ok. Identificación de eventos adversos graves, como en este caso, ¿sí? Un efecto teratogénico con un medicamento. Y bueno, aquí el tema no es solo reportar lo raro, sino hay muchas cosas más que vale la pena reportar, como en este caso, ¿cuál es la lección aprendida sobre la identificación de este caso o este reporte, o el manejo del tratamiento con este paciente, o cómo ha sido la evolución de los signos y síntomas o de la enfermedad en general? Puede servir de base para futuros estudios. De pronto no es tan concluyente, definitivamente no es concluyente un reporte de caso, pero te va a dar muchas pistas de qué curso debes darle a la investigación sobre esa patología. Estar alerta para la vigilancia epidemiológica o la vigilancia farmacológica, ¿sí? O para el comportamiento en general de diferentes enfermedades. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando hemos identificado un potencial reporte de caso?
Ya hemos visto que tiene ciertas características para que se considere un potencial reporte de caso. Primero, puedes identificar los posibles casos. Luego, que los casos deban estar completamente estudiados. Y eso es algo muy importante. O sea, que deba tener los exámenes necesarios para poder decir, ah, el diagnóstico de esto es esto. Y se abordó de la siguiente manera. Pero si estamos sumamente especulando, es muy complicado que podamos hacer ese reporte de caso. Si de pronto el gol estándar para un determinado diagnóstico de una enfermedad requería, no sé, una prueba de imágenes o un examen de laboratorio y no lo tenemos, pues ese caso va a estar incompleto. Y eso no va a ser, no vamos a poder confirmar que se trata de esa patología. Entonces, para hacer un reporte de caso necesitamos tener la información necesaria para que podamos concluir que se trata de ese diagnóstico. ¿Sí? Todos los elementos probatorios posibles, desde si requiere de un estudio anatomopatológico para confirmar, no sé, una variedad de un tipo de apendicitis aguda, no sé, y pues ha tenido que pasar por anatomía patológica para saber, ¿no?, el diagnóstico y demás. Si es un caso dermatológico, la calidad de las imágenes que debamos tener, o si es análisis de laboratorio, pues que contenga toda la batería de exámenes necesarios para poder decir, ah, esta enfermedad es esto, es correcto el diagnóstico, ¿verdad? Y para eso, pues tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva en PubMed. Tenemos que buscar la información, ¿sí? Para saber, por un lado, cuántos reportes existen sobre esta temática. Ahí podremos identificar si el reporte que vamos a hacer es único en el país, o si el reporte que vamos a hacer es único en Mesoamérica, Centroamérica, en fin, ¿sí? O si no existe ningún reporte sobre la patología que yo estoy identificando, ¿sí? O sobre el hallazgo que estoy identificando. Entonces, es muy importante. Si hay otro tipo de estudios que me hablen de esa patología, si de pronto ya hay un estudio de serie de casos, si hay un estudio de casos controles o de cohortes que ha dado seguimiento a la evolución de una determinada patología y demás, pues es sumamente importante hacer una buena búsqueda. Sí, lo estoy poniendo aquí grande, PubMed. Sí, necesariamente, porque ahí vas a encontrar una gran cantidad de reportes de casos que te permitan identificar y diferentes tipos de estudios que te permitan ver qué hay en la literatura sobre el tema que tú estás deseando reportar. Muchas revistas pues son bastante rígidas con el tema de consentimientos, con el tema de los documentos, que tenga que tener una aprobación de un comité de ética, de pronto un comité de ética hospitalario, o de pronto no basta el comité de ética hospitalario, sino un CLOVI o un comité de ética de una institución científica y demás. El tema de autoría también a veces se ha generado muchos problemas con esto. A veces es el médico el que identificó, el que trató al paciente, pero a veces por ahí los estudiantes llegan porque quieren participar de algún congreso y en conjunto trabajan el caso y finalmente lo presentan en un congreso. Finalmente, si todos participaron del desarrollo, de la redacción, de la escritura y todo lo demás, pues todos deberían cumplir con diferentes condiciones para ser autores. Pero a veces sucede que lo publican por separado, ¿sí? O bien lo publicaron los estudiantes o bien lo publicaron el médico. Y por ahí entramos en conflicto, ¿verdad? Que muchas veces no tomamos en cuenta los criterios de autoría adecuados. Esta es la secuencia lógica que les propongo para el tema de reportes de caso. El primer paso, pues identificamos si cumple con las características o las condiciones de que ese caso se pueda o se deba reportar. El segundo paso, pues tenemos que hacer una búsqueda bibliográfica, ¿sí? De pronto aquí encontramos que es un caso raro, que tiene ciertas características, pero de pronto hacemos la búsqueda bibliográfica y vemos que no, que de pronto no vale la pena, que hay cientos, hay un estudio que ha publicado miles de casos sobre lo mismo. Entonces ya no tendría mucho sentido que hagamos ese reporte, ¿sí? Salvo que esté de las condiciones que hemos mencionado hace un momento. De pronto es una necesidad de vigilancia epidemiológica o farmacológica o un efecto adverso, entonces tal vez sí valga la pena que sí o sí se publique. Pero ok, la búsqueda bibliográfica es sumamente importante para sustentar el por qué es importante el caso clínico, o cuál es el valor agregado, o cuál es el aporte en sí que estamos haciendo con este reporte de caso.
El tercer ítem es justamente eso, identificar el aporte de caso. ¿Qué es lo que me va a aportar este reporte de caso? Me va a aportar sobre el manejo que le he dado, me va a aportar sobre la forma como he diagnosticado la enfermedad, me va a aportar sobre el tipo de pruebas o exámenes que he utilizado para ello. ¿Sí? Ok. Entonces, me va a aportar sobre la lección aprendida de pronto que he tenido en el manejo de este caso. El siguiente ítem es seleccionar la revista. Fíjense que a veces uno pensaría que una vez que tengamos terminado el producto deberíamos seleccionar la revista, pero no. Deberíamos seleccionar la revista ya porque necesitamos ver con qué instrucciones y qué formato va a tener el reporte de caso que voy a escribir. ¿Sí? Entonces, este paso es sumamente importante porque desde ya voy a saber con la cantidad de palabras que voy a escribir, con el formato que va a tener este caso. Hay algunas revistas en inglés que de pronto no te aceptan los 2000, los 2500 palabras o 1500 palabras que te aceptan las revistas latinoamericanas. De pronto te piden menos de 1000 palabras. Entonces vas a tener que ir ajustándote a eso. Y lo mejor es, desde que antes que inicies con la redacción, que sepas cuáles son las reglas con las que tú te vas a someter para comenzar a escribir este reporte de caso. El siguiente paso es la redacción. Y fíjense que ustedes me dirán que está un poquito desordenado. Pero fíjense que para el caso de reportes de caso, el primer paso es hacer el reporte. Y en el reporte pues debe ir toda la parte de anamnesis, los exámenes de laboratorio, los exámenes de imágenes, las pruebas de pronto anatomía patológica, y todos los datos que ustedes tengan de ese reporte que quieren realizar. Una vez que ya tenemos el reporte, pasamos a discutir ese reporte. ¿Cómo lo vamos a discutir? Pues con otros reportes sobre el tema, con otros estudios de pronto de revisiones sobre el tema, y vamos a ir comparando con los resultados que tenemos en el caso del paciente que queremos reportar. ¿Sí? Entonces viene la discusión. El siguiente paso es, ya tenemos el reporte y la discusión, ya podemos hacer la introducción sobre el caso. Como ven, es un poquito como el cangrejo, ¿sí? Al revés. Una vez que ya tenemos reporte y discusión, recién pasamos a la introducción. Ya tenemos introducción, reporte y discusión, recién hacemos el resumen, porque ya podemos resumir de todo el contenido que ya tenemos. Y una vez que ya tenemos el resumen, recién le damos el título. ¿Sí? Ese es más o menos el orden lógico que tomamos para el caso de los reportes de caso. Porque como ven, la información, los datos en sí, pues nos da el reporte de caso como tal. ¿Sí? Los datos que hemos tomado de la historia clínica, de los exámenes auxiliares y demás. Y una vez que ya tenemos esto, pues recién podemos enviar a publicar, ¿sí? Según el formato de la revista que hemos elegido previamente. Y finalmente dar seguimiento. Y ya saben cómo es el tema de dar seguimiento. Pues van a ir a revisores, te harán alguna observación. Mayormente, pues, bien difícil que te lo acepten sin ninguna observación. Siempre por ahí hay algo, tal vez número de palabras, tal vez el uso de algunos conectores, o el uso de algunos términos que no deberías utilizar, en fin. O de pronto la bibliografía muy desactualizada. Pues hay muchas cosas que se podrían observar. Si lo vemos paso por paso, pues el tema de seleccionar la revista es muy importante. Podemos ir desde lo más general, nos interesaría mucho que se publique en revistas que están en revistas que están en Medline, ¿sí? Pero como estas revistas, estas revistas se dedican exclusivamente a publicar reportes de casos clínicos, ¿ok? Todas estas revistas, pero publicación en inglés. Otro criterio que también debemos tomar en cuenta es en qué bases de datos está indexada la revista. Desde que por lo menos se reporte en Google Scholar, en Biomed, Latindex, Cielo, Medline, Scopus o Web of Science, en fin. Y aquí algunos ejemplos de las revistas que publican reportes de casos clínicos. Tenemos del grupo editorial British Medical Journal, BMJ. Tenemos esta revista americana de reportes de casos. Esta otra. Y esta plataforma me gustaría mostrarles cómo funciona. Esta es una plataforma semántica que nos va a permitir encontrar similitudes en lo que queremos buscar.
Bien, la herramienta se llama jane.biosemantics.org, la dirección web de esta herramienta. ¿En qué consiste? Presten atención. Por ejemplo, yo quiero hacer un reporte de casos sobre apendicitis aguda. Entonces escribo aquí mi título. En niños, de pronto, ¿sí? Mi reporte va sobre apendicitis aguda en niños. Entonces, yo escribo algunos términos o puedo escribir todo el título que yo voy a reportar, todo el título de mi reporte de caso, o más o menos la idea de lo que yo quiero reportar, porque recuerden que la búsqueda de la revista donde quiero enviar el artículo es el cuarto paso. O sea, todavía no he redactado ni el título. Entonces tengo por ahí alguna idea de cuáles son los descriptores que va a tener mi reporte de caso. Una vez que he definido eso, pues tengo tres opciones. Desde buscar revistas, donde yo podría enviar un artículo como el que acabo de mencionar, de buscar autores que han publicado o han investigado sobre esta misma temática, o de buscar otros estudios similares a lo que yo quiero investigar o quiero reportar. Si yo quiero buscar revistas, pues presten atención, le doy aquí y me van a salir las revistas que estarían interesadas en que yo envíe un reporte de caso con los descriptores que acabo de mencionar, de apendicitis aguda en niños, ¿sí? Estas revistas podrían ser las opciones, ¿sí? En ese orden de dónde yo podría enviar el reporte de caso. La otra opción es buscar autores. Quisiera buscar artículos de determinados autores que han publicado sobre los temas que yo acabo de mencionar allí o sobre la temática que acabo de mencionar y me van a aparecer en ese orden. ¿Sí? Voy a poder escribirles o voy a poder buscarlos en PubMed, ¿sí? Para saber qué tipo de publicaciones han hecho afines a lo que a mí me interesa. ¿Sí? Es un nivel de coincidencia, en este caso no se está visualizando. No es tan alto en este caso, ¿sí? Pero son más o menos los autores que han investigado sobre el tema que he propuesto aquí. Y lo otro es buscar artículos. Y como ven, también van a poder buscar artículos aquí. Muchos de ellos están en PubMed, por no decir casi todos, que tienen similitudes con el tema que he descrito. Y si se dan cuenta, todos son más o menos afines o revisiones o reportes de caso. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esa es otra herramienta que podrían utilizar. Lo importante es comenzar a entrenarse, ¿verdad? Comenzar de pronto publicando cartas al editor, que lo vamos a ver a continuación, o reportes de caso, de pronto comenzamos a fortalecer la revista del Colegio Médico, luego comenzamos a ver otras revistas en las que podamos enviar, ¿sí? La idea con la revista del Colegio Médico es que va a ir mejorando sus procesos de edición, va a ser cada vez más visible las publicaciones que se publiquen en la revista del colegio, y eso va a ser muy importante para ustedes. Ok, vuelvo aquí. ¿Cómo comenzamos a escribir? Pues como les había mencionado hace un momento, lo primero que hay que hacer es hacer el reporte. Y de ese reporte, pues basado en la historia clínica, incluir solo lo relevante que tenga esta información. No vamos a transcribir toda la historia clínica, ¿verdad? La cantidad de palabras de un reporte de caso oscila entre 1500 a 2000 palabras, todo el reporte de caso. Entonces, no es como en la tesis que escribimos un montón en marco teórico, no, la introducción son 2, 3 a 4 párrafos máximo, ¿sí? Entonces ahí vamos a considerar los aspectos más importantes de la historia clínica o del caso del paciente. Una vez que ya tenemos el reporte, pues procedemos a la parte de la interpretación o la discusión, ¿sí? Vamos a ver por qué es importante el reporte, vamos a compararlo con otros reportes de casos sobre el tema, ¿sí? Vamos a poder incluir de pronto una pequeña revisión, ¿sí? No una revisión tan detallada. No se debe concluir ni inferir más allá del reporte. Con un solo caso no vamos a poder concluir en nada. Podemos contar las lecciones aprendidas, podemos hablar de cómo se manejó el paciente, podemos decir lo que debió ser o lo que no debió hacerse,
las diferentes lecciones, pero del caso que están ustedes reportando. Pero ese caso no te va a permitir decir que concluyes en que todos los casos se deben manejar de esta manera, ¿verdad? Un reporte de caso es básicamente, como su nombre lo dice, reportar hallazgos, un caso, ¿sí? No podemos generalizar en base a un reporte de caso, eso téngalo muy en cuenta, ¿sí? La conclusión va a generar principalmente qué lección hemos aprendido, cuál es el aporte en sí que hacemos con este reporte de caso. De pronto es el primer caso que reporta una determinada sintomatología en una enfermedad que de larga data que no presentaba ese tipo de síntomas o sintomatología, o una determinada reacción adversa, o una complicación que esa enfermedad antes no se había reportado, por ejemplo. Pasamos luego a la introducción, desde describir lo común, desde hablar de la importancia de la enfermedad, y luego orientar el por qué su caso es importante, ¿sí? Básicamente. Como ven, la introducción no debe tener más de 3 a 4 párrafos. La parte de resumen pues va a depender de las diferentes revistas. Muchas revistas gringas no te exigen no más de 50 palabras. La mayoría de revistas latinoamericanas te piden hasta 150 palabras para los reportes de caso, ¿sí? No es un reporte estructurado como lo hacemos en los artículos originales, que va antecedentes, objetivo, metodología, resultados y conclusiones. No. En el caso de un reporte de caso es algo muy puntual, donde se hace énfasis de lo más importante y de pronto el mensaje más importante, o el hallazgo más importante, o la lección más importante que queremos compartir, ¿sí? Y finalmente el título, que va a ser o descriptivo, digamos, un caso de microcefalia en recién nacidos, no sé, sexo femenino, en fin, reporte de un caso. Puedes describir todo un título o puedes describir todo un procedimiento, un nuevo procedimiento quirúrgico de pronto que se ha seguido con una determinada enfermedad. O puede ser un título provocativo o llamativo. Aquí les muestro algunos ejemplos. Ese sería un título descriptivo, básicamente, ¿sí? Estás hablando de un tratamiento, ¿ok? Para el dolor neuropático y bla, bla, bla. ¿Estamos? Es un título descriptivo. Este sería un título llamativo. ¿Ven la interrogante? Probablemente se trata de un caso de criptorquidia, ¿sí? Pero el nombre llama la atención y eso va a hacer que mucha gente va a querer leerlo. Decir, uy, ¿qué pasó? Sí, el morbo, ¿verdad? Todos se echaron a reír. Pues sí, nos llama la atención, ese sería un título llamativo. Y esto que es muy frecuente, por ahí los estoy viendo chateando, la famosa WhatsAppitis, es un reporte que se hizo hace poco en Lancet, ¿sí? Por ejemplo, ¿estamos? Te llama la atención, porque es un término novedoso, ¿sí? ¿A qué se refiere? Pues ya se imaginarán, ¿verdad? Muy bien, entonces esas son las condiciones y las características que deberíamos tener en un reporte de caso. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Estamos tratando de condensar. ¿Hola? Okay. Otro de los temas es la carta al editor. A veces menospreciamos la carta al editor, pero ahora les voy a contar varias anécdotas sobre el tema de cartas al editor. Pues las cartas al editor, a veces queremos publicar, queremos empezar publicando un determinado estudio, pero no tenemos una data tan grande como para poder hacer esa publicación original que nos gustaría. Pero podríamos hacerlo a través de una carta al editor. Y podríamos acceder a revistas de alto impacto con una carta al editor. Las cartas al editor, la ventaja que tienen es que se publican rápidamente. O sea, no demoran tanto tiempo en publicarse. Considerando además que la revisión no la hacen revisores por pares, sino va a ser una revisión del comité editor de la revista. Entonces, publicar una carta al editor, en este caso, tiene una menor data en cuanto al tiempo de espera para la publicación. Nos sirven de entrenamiento, ¿sí? Oscilan entre 500 a 1000 palabras. Entonces, vayan teniendo una idea de la cantidad de texto que van a escribir con una carta al editor. Normalmente, pues es una página o página y media una carta al editor,
¿sí? Dependiendo de la revista. Por ejemplo, las revistas gringas a veces te exigen no más de 500 palabras o no más de 300 palabras, como Lancet, por ejemplo, ¿sí? Permiten comunicar experiencias, investigaciones cortas o preliminares, nos dan acceso a revistas que de otra forma no podríamos acceder, ¿sí? Y para los editores y para la revista científica es muy importante recibir cartas al editor, porque es un reflejo de que están leyendo, están tomando en cuenta la revista, están enviando comentarios, están enviando aportes en esta modalidad, ¿sí? ¿Qué tipos de cartas al editor podemos considerar? Desde que vemos un artículo que se publicó en una determinada revista y nosotros hemos identificado que en ese artículo pues de pronto hay vacíos, hay aspectos que no han abordado y yo lo puedo abordar a través de una carta al editor y envío a la revista como una carta al editor comentando o criticando o acotando algún aspecto que ese artículo previamente publicado no había considerado. Puede ser un motivo. Podemos ampliar un trabajo previamente publicado, que va casi en la misma sintonía. Queremos hablar de un aspecto que no se ha comentado anteriormente y pues quiero abordarlo a través de una carta al editor. Puedo comunicar los resultados preliminares de un determinado estudio. De pronto mi estudio va a abarcar, no sé, una población de 800 personas, pero yo ya he avanzado y tengo como que la cuarta parte, tengo 200 y he avanzado. Tendría dos opciones, o hacer un original breve o una comunicación corta, o podría ser una carta al editor. Si entre esa población que ya he avanzado tengo algún dato sustancial que me gustaría comunicar, por ejemplo. Opinar sobre la política editorial. Podemos escribir una carta al editor opinando sobre, no sé, el plagio en las tesis de graduación de pregrado, por ejemplo. Si por ahí han analizado algún grupo de tesis y podemos comentar sobre este tema. O podemos comentar sobre la famosa autocita, ¿sí? La autocitación, por ejemplo. O podríamos comentar sobre los derechos o criterios de autoría, ¿sí? Entonces, diferentes aspectos de la política editorial de una determinada revista. Podríamos criticar un hecho médico de dominio público. No sé, ayer ha habido una marcha, ¿verdad? Un plantón sobre las condiciones, sobre el tema de salarios. De pronto podrían escribir una carta al editor con un lenguaje bastante alturado, donde propongan, ¿sí? Mejorar las condiciones salariales de los médicos, ¿sí? Compararla con otras realidades y decir por qué en Guatemala estamos ganando tanto y por qué no estamos acorde con otros países, en función a las horas de trabajo y tantos aspectos que ustedes podrían comentar aquí. O de pronto podrían escribir una carta al editor opinando sobre eh, algún elemento del sistema de salud. De pronto el presupuesto en salud que tiene Guatemala, ¿sí? Por ejemplo, podrían opinar sobre ello y podrían desarrollar una idea en función a ese tema. Podrías comunicar un hallazgo clínico experimental. Por ejemplo, hay algunos reportes de caso que de pronto no cuentan con toda la información, pero tienen datos bastante fehacientes que no quieren que se queden hasta esperar o porque no pudieron hacerle la prueba Gold estándar, no sé, se murió el paciente, sucedieron ciertas situaciones, pero tienes información bastante valiosa que podría reportarla como una carta al editor, ¿sí? Hay dos cartas notables que les voy a mencionar, porque a veces pensamos y restamos valor a las cartas al editor. ¿Cuál fue el hallazgo en la medicina más importante del siglo pasado? ¿Recuerdan? Ya, puede ser. ¿Ah? Ya, ya, va por ahí como que un descubrimiento muy importante que se hizo el siglo pasado. El ADN, ¿se acuerdan? El descubrimiento del ADN, la doble hélice, Watson y Crick y demás. Pues fíjense que este hallazgo inicialmente se intentó publicar en una revista como artículo original, pero no les aceptaron. Era bastante revolucionario este hallazgo, porque cambiaba la forma de pensar de que ahora en el núcleo se encontraba la carga genética y todo lo demás, ¿verdad? Pues no se aceptó como artículo original, pero este hallazgo sí fue aceptado finalmente como carta al editor.
¿sí? El hallazgo del siglo pasado, del descubrimiento del ADN, se reportó como una carta al editor, fíjense. Sabemos que años después ganaron el premio Nobel Watson y Crick. Con eso no les digo que si publican una carta al editor se va a ganar el premio Nobel. Pero lo importante y lo trascendental que tuvo este hallazgo y la forma como se reportó, ¿verdad? ¿Qué otro hallazgo importante ha habido en la medicina? Pues, no sé si recuerdan el Helicobacter pylori, ¿sí? Estamos hablando de Warren y Marshall, ¿verdad? Pues fíjense que también se reportó como una carta al editor. Lo interesante de esta publicación fue que se hizo por separado. Lancet decidió publicarlo por separado, con el mismo título, pero ellos no investigaron juntos, investigaron por separado ellos, y sus investigaciones fueron bastante complementarias, pero publicaron por separado las cartas al editor, con el mismo título. Sin embargo, ya en la actualidad, si ustedes buscan en PubMed, van a encontrar que los han juntado a ambos, con el mismo título del artículo. ¿Sí? Sabemos que también años después ganaron el premio Nobel. Y vuelvo a insistir, si publican cartas al editor, no necesariamente van a ganar el premio Nobel. El premio Nobel en este caso lo han ganado por una serie de investigaciones y de hallazgos y aportes que han realizado. Pero lo interesante es que ambos hallazgos, tanto el descubrimiento del ADN como el descubrimiento de la bacteria, en este caso el Helicobacter pylori, pues se hizo a través de una carta al editor. ¿Estamos? Exacto. Ujú. Sí, hay toda una historia de controversia ahí con eso. Sí. ¿Qué es lo importante y cuál es el mensaje importante ahí? Si tienes algo muy, muy importante que publicar y no vas a esperar hasta tener el artículo original y quieres reportar ese hallazgo ya, pues tienes una opción como carta al editor, ¿sí? Que fue en el caso de ellos. Les voy a mostrar aquí algunos ejemplos de cartas al editor. Por ejemplo, esta es una carta que opina sobre un artículo publicado. Entonces, esta carta al editor hace una crítica sobre la denominación de una enfermedad, que no es la única denominación, y entonces comienzan a desarrollar la idea de por qué no es la única denominación, y comienzan a desarrollar según la literatura. Esta es una carta al editor muy interesante, fíjense. El doctor Héctor Hugo García es un investigador peruano, es un neurólogo que investiga en neurocisticercosis. Y este investigador, esta carta se publicó en el 2007. Él la quiso publicar como un artículo original, pero no le aceptaron como original. Lo que él postulaba en su publicación era que el tratamiento de la neurocisticercosis con dosis única de albendazol era efectivo para el manejo de la enfermedad, pero no lo tomaron en cuenta, de pronto por la cantidad de casos que había evaluado y demás, pero él de todas formas no se quedó con las ganas y lo reportó como una carta al editor. Eso fue en el 2017. El año pasado, la misma revista New England le ha publicado un artículo especial, ya no un solo original, sino un número especial en honor al doctor Héctor Hugo García, porque ya se ha comprobado y se ha demostrado con una larga data de pacientes de que el manejo con dosis única o dosis simple de albendazol es efectivo para neurocisticercosis. Y gracias a eso, pues ha logrado salvar muchas vidas en toda la zona norte de Perú. Esas son otras cartas al editor que de pronto opinan sobre algunos aspectos. Por ejemplo, este de la política editorial, plagio en publicaciones científicas en estudiantes de medicina, tamizaje neonatal en el Perú, hacia dónde vamos. Por ejemplo, este es un título llamativo, ¿verdad? Es una interrogante que nos hace pensar cómo estamos con el programa de tamizaje neonatal. Cartas que opinan sobre situaciones, el famoso brain drain, que lo estamos viviendo ahora con mayor énfasis, ¿verdad? Desde Venezuela, desde Nicaragua, ahora, con el tema de la migración de médicos, ¿sí? La fuga de talentos, en fin. Este es otro tema por aquí. Compra y venta de tesis en línea, ¿sí? Y lo pueden reportar como una carta al editor. De hecho, esto lo hicieron estudiantes de medicina.
opiniones sobre las políticas editoriales, perdón, ¿sí? Sobre las políticas editoriales de una determinada revista. Tenemos también un reporte de caso, que como no se pudo hacer como reporte de caso, se hizo como carta al editor. Y lo otro a lo que también nos lleva las cartas al editor es esa discusión académica interesante. Por ejemplo, esta carta al editor nos la hizo un equipo. Nosotros habíamos publicado originalmente este estudio. Habíamos hecho un análisis sobre el carácter inconstitucional y discriminatorio que tiene el programa del servicio social en mi país, ¿sí? Como en casi toda Latinoamérica. Los programas de servicio social en Latinoamérica no han sido evaluados. No se ha evaluado ni el impacto, ni la utilidad, ni para las poblaciones objetivo, ni para los recursos humanos que hacen ese servicio. Pero bueno, es un tema aparte. Nosotros hicimos esta publicación y nos llegó una carta al editor, en donde criticaban lo que nosotros habíamos reportado allí. Lo interesante de este tipo de discusión alturada que sucede en el mundo de la academia es que nosotros podríamos responder. Obviamente, si no tenemos argumento para responder, pues ya no digo nada, ¿no? Pero si podemos responder, pues en este caso sucedió. Hicimos nuestro reporte, hicimos la respuesta a la crítica que nos habían hecho y seguimos siendo amigos con los autores. De hecho, nos vemos y estamos en un grupo de WhatsApp y demás. Y es interesante porque este intercambio, esta opinión y esta crítica alturada nos permite sumar esfuerzos, ¿verdad?, sobre una determinada temática. No sé si les va a pasar a ustedes como gestión del colegio médico, pero yo fui directivo en el colegio médico de mi país durante el 2010-2011. Él es mi mentor y era el decano nacional del colegio. Estábamos ya en los meses finales de nuestra gestión y queríamos generar un aporte sobre todos los reclamos que habíamos hecho. Así como ustedes están reclamando ayer el tema de salarios y demás, pues nosotros habíamos considerado muchas propuestas que habíamos hecho a lo largo de nuestra gestión y queríamos sistematizarla de alguna forma que pueda ser tomada en cuenta. Pues lo hicimos a través de una carta al editor. Escribimos una carta al editor donde hacíamos hincapié sobre los diferentes aspectos de la agenda que está pendiente en la situación de salud de mi país. Puede ser una carta al editor también. Les voy a contar una pequeña experiencia. Y va con el tema que hace un momento les comenté sobre el servicio social. Pues como en muchos países, desde la década del 80, se implementaron los servicios sociales para los profesionales de ciencias de la salud. Las condiciones en las que realizamos estos servicios sociales pues varían de país en país, ¿sí? En algunos pues hay mejores condiciones laborales, condiciones geográficas, de infraestructura, en fin. Como en otros lugares pues es un poquito agreste. En mi país pues las condiciones geográficas son bastante complejas. Todos los graduados obligatoriamente tenemos que ir a realizar el servicio social, ¿sí? Y los lugares son a veces muy, muy alejados, que hacen que pues uno esté expuesto a accidentes, incluso muertes y diferentes situaciones en las que uno se enfrenta. Pues sucedió que amigos muy cercanos, colegas muy cercanos, se accidentaron y algunos de ellos perdieron la vida. A mí en lo particular también me accidenté un par de veces, felizmente estoy aquí para contarles la historia. Pero el tema es que ese tipo de situaciones, pues en lo personal me había marcado mucho y quería hacer algo sobre ese tema. Les comentaba pues que habían ocurrido accidentes de carretera, a veces los médicos trasladando a algún paciente, a veces ambulancias que no cumplían con los estándares mínimos, ambulancias adaptadas y tantas cosas que son muy comunes en nuestros países, ¿verdad? Y pues como muchos hacemos catarsis en Facebook, ¿verdad? En esa época yo era directivo del colegio médico y estaba indignado por la cantidad de muertes que habíamos, digamos, contabilizado durante los últimos años. Dentro de todas las críticas, pues en ese tiempo no había emoticones como ahora, corazoncitos y cosas así, o caritas tristes, pero en esa época, pues,
habían comentarios a favor, comentarios en contra, hey, maldito gobierno y cosas que suelen decir, ¿verdad? En Facebook, ¿sí? Sin embargo, un comentario me marcó mucho, que fue este comentario de este colega investigador de mi país, que me dijo, pues, ¿qué haces quejándote aquí, verdad? Me dice, haz un análisis de mortalidades serumistas, mínimo una carta al editor. Para mí fue como un baldazo de agua fría, porque dije, sí, ¿no? ¿Qué gano quejándome en Facebook? Debería investigar, si a mí me gusta la investigación, debería investigar sobre esta problemática. Y fue lo que hicimos. Comenzamos a recopilar la información, comenzamos a analizar los datos y pues escribir sobre los problemas que normalmente vemos en las noticias y que a veces dejamos aislados a que solo el gremio, solo el colegio médico se encargue de esa lucha, cuando es una pelea que todos deberíamos aportar, ¿verdad? Y este tipo de investigación propositiva, pues justamente sirve para eso. Hicimos el análisis en este caso y encontramos tasas de mortalidad. Y evaluamos los últimos 4 años y habíamos encontrado que en los últimos 4 años habíamos encontrado 10 fallecidos. 10 médicos recién graduados que realizando su servicio social habían fallecido transportando pacientes, trasladándose a hacer alguna actividad asistencial y demás. Me llamó mucho la atención. ¿Qué es lo que solemos hacer cuando tenemos algo que está funcionando mal en Latinoamérica? ¿Con qué país lo comparamos? Que es duro, pero es una realidad que siempre hacemos. No, fuera de Latinoamérica. Decimos, pucha, estamos tan mal. ¿Oh? África, ¿sí? Comenzamos a buscar literatura y encontramos que en África, en Malawi, si no me equivoco, había un estudio que reportaba que en 5 años había fallecido un médico joven, un médico recién graduado. Pero en mi país estaba encontrando 10 fallecidos. Era realmente alarmante, escandaloso. Comenzamos a analizar un poco más y encontramos que los médicos y en general las 12 profesiones que realizan el servicio social no contaban ni con un seguro contra accidentes, ni con un seguro de vida, ni con nada que los proteja. Comenzamos a analizar más el tema y de pronto me di cuenta que realmente me estaba metiendo en un lío, porque estaba poniendo el dedo en la llaga sobre un tema muy, muy alarmante. Cuando decidí hacer la publicación, obviamente no la publiqué solo, invité a los colegas que eran directivos del colegio médico, eh, otro colega joven que participó de esta investigación, el presidente del colegio de médicos y el secretario del colegio de médicos de aquella época, y hicimos el reporte de mortalidad de los médicos en el servicio social. ¿Qué era lo que nosotros pedíamos o exigíamos como producto de este estudio? Por un lado, que se evalúe bien los lugares a donde se envía a los médicos a realizar este servicio, y por otro lado, implementar un seguro de vida para los profesionales que realizan el servicio social. Esto lo publicamos como en octubre del año 2010. Pasó noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Yo en marzo ya había tirado la toalla. Yo dije, no va a salir, no se va a aprobar ningún seguro. Lo fastidiábamos tanto al entonces ministro de Salud que en cada mesa paritaria o reunión de trabajo de colegio médico con el Ministerio de Salud, me llevaban y yo presentaba el estudio. Le saqué copia y lo andaba volanteando entre todos los funcionarios del Ministerio de Salud, porque lo que queríamos era que tomen en cuenta esta realidad. Finalmente, un 3 de mayo del año 2011, me invitaron para acompañar a la viceministra y a las autoridades del colegio médico para anunciar la firma del seguro contra accidentes y seguro de vida para todos los profesionales que realizan el servicio social. ¿Qué fue lo interesante de esta primera experiencia? Que podemos hacer incidencia política basada en evidencias. Podemos documentar realidades de las que tanto nos quejamos y en vez de hacer catarsis en Facebook, podemos llegar a documentar y hacer propuestas sobre situaciones que queremos cambiar. ¿Sí? Y para eso nos sirvió esta pequeña carta al editor. ¿Qué no es una carta al editor? Esto no es una carta al editor. Que me manden saludos y que me digan, tengo el agrado de dirigirme a usted y que su revista es muy bonita y muy colorida y lo felicito y le mando un abrazo fraterno. Eso no es una carta al editor. ¿Sí? ¿Sí? Eso no es una carta al editor, que vaya con sellos y todo lo demás, pero sucede.
hay revistas que no entienden muy bien el rol de las cartas al editor. ¿Cómo empezamos a escribir una carta al editor? Pues lo primero, tener algo que comunicar, ¿sí? Si la propuesta es novedosa, pues va a tener un alto chance de ser publicado. ¿Qué tan novedoso puede ser para una revista o especialidad? Pues de pronto, si queremos escribir o si queremos publicar una carta al editor sobre un aspecto de salud pública y lo mandamos a una revista de cirugía, probablemente no nos acepten, ¿verdad? Entonces vamos a tener que evaluar bien la afinidad de la temática de la revista a donde queremos enviar la carta al editor. Para ello hay que leer bien las instrucciones para los autores, ¿sí? Si queremos hacer una réplica de algún artículo previamente publicado, o si queremos hacer un comentario, o si queremos reportar un estudio preliminar. La cantidad de palabras, como les decía, oscila entre 250 mil palabras, ¿sí? Lancet, 300 palabras. La mayoría de revistas en Latinoamérica de 500 a 1000 palabras. ¿Qué va a incluir? Pues va a incluir, todo esto es en el conteo de palabras final. Tablas no máximo de una o un gráfico. Referencias bibliográficas, revistas gringas aceptan entre 2 y 3 referencias bibliográficas. Las revistas latinoamericanas en promedio te aceptan de 5 a 6 referencias bibliográficas, ¿sí? El tema de envíos y demás, los tiempos de publicación, pues varía mucho dependiendo de la revista. Muchas revistas en la actualidad han implementado una nueva modalidad que se llama publicación anticipada, que hace que el artículo, ni bien se recibe, ha sido evaluado y si finalmente ha sido aceptado, inmediatamente se pasa a diseño gráfico para que se maquete y pueda ser publicado. Y eso a veces tarda 2 a 3 meses, ¿sí? Entonces hay esta modalidad que están implementando muchas revistas. O sea, digamos, no van a esperar hasta la fecha que debería publicar la revista completa, sino que si ya tiene material, ya tiene artículos aceptados, pues los publica de inmediato, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de una carta al editor? Esta es la estructura. Vamos a seguir la misma estructura de introducción, metodología, resultados y discusión. Sin embargo, la forma va a ser distinta. El título es el mensaje principal, eso lo dejamos para el final. El primer bloque debe contener un saludo. El saludo nada más es señor editor, punto. Nada de estimado, querido señor editor, honorable señor editor. No, no sean sobones. ¿Sí? Nada más señor editor, punto. Señor editor, y comienzan a hacer hincapié sobre el tema que ustedes están reportando en esta carta al editor. Por ejemplo, la definición de un problema. De pronto van a escribir sobre obesidad en niños, ¿sí? Obesidad en preescolares. Me ocurre. La definición, pues van a tener que, señor editor, punto, y van a tener que hablar de la obesidad como un problema de salud pública, de pronto hacer énfasis con la magnitud de la obesidad a nivel global, ¿sí? Y que está afectando ahora también a los niños, por ejemplo. El segundo bloque, pues hablaremos de la metodología, si es un estudio o un reporte preliminar que quieren hacer de investigación, o de pronto hablarán de todos los antecedentes que hay. Si estamos refiriéndonos al tema de obesidad infantil, de pronto hablaremos de las estadísticas a nivel internacional de obesidad infantil, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, si hay algún estudio previo en el país. El bloque 3, pues hablaremos de todos los antecedentes de pronto, si se trata de obesidad infantil, en Guatemala, por ejemplo, tal vez tengamos que hacer hincapié sobre todos los antecedentes nacionales de obesidad infantil. Si hablamos de manera de un estudio preliminar, pues hablaremos de los resultados, la experiencia que quieren reportar, la argumentación de toda esa experiencia. Y el último bloque es, como decimos, la cosecha de ustedes, de todo lo que han leído, de todo lo que han revisado de ese tema, desde la definición, desde los antecedentes internacionales, nacionales y demás. El bloque 4 o la discusión es el aporte que ustedes hacen. En función a todos los anteriores bloques, ¿qué es lo que ustedes consideran sobre ese tema? Por ejemplo, si nos referimos a obesidad infantil, el tema de las loncheras saludables, que se debería mejorar la comunicación entre docentes y padres de familia, que debería, no sé, la publicidad de la comida chatarra debería evitarse en los ambientes públicos, en fin, tantas recomendaciones que podríamos hacer, o el marcado de los octógonos, que es lo que, por ejemplo, ahora ha hecho Chile y
mi país acaba de aprobarlo también, los octógonos para poder señalar si tiene mucha sal, si tiene mucho azúcar, si tiene muchas grasas saturadas, en fin, por ejemplo. Entonces, esta es básicamente la estructura que ustedes tendrían para una carta al editor. Y si se dan cuenta es como un ensayo, ¿sí? Una introducción, la parte de antecedentes o la parte metodológica, los resultados o los hallazgos que quieras reportar y finalmente la discusión de estos hallazgos o resultados o de toda esta experiencia o de este tema que has revisado. ¿Sí? ¿Qué recomendaciones? Pues les diré que la primera carta al editor que publiqué la envié con aproximadamente 980 palabras. El tema era interesante, el editor la recibió y me volvió a escribir. Y me dijo, mira, yo creo que esta carta al editor está muy buena, está interesante el tema y todo, pero se puede reducir a 700 palabras. Odiaba a ese editor en ese momento, pero decía, ya no puedo sintetizar más, qué barbaridad. Bueno, comencé a darme cuenta que sí se puede. Y finalmente llegué a 700 y algo palabras. Me volvió a escribir el editor muy amable, diciéndome que lo han pensado mejor en el equipo editor y le podrían dar chances si la reduzco a 600 palabras. En ese momento que si lo tenía al frente lo ahorcaba, ¿verdad? Comenzamos a revisar el artículo. Finalmente, cuando publicamos un artículo, pues ya con el tiempo uno gana un poquito más de experiencia, pero normalmente pasa de la versión 10 a la versión 13, ¿verdad? Hasta que tenemos el manuscrito ya bastante digerido, bastante sintetizado para poder enviarlo a una revista. Finalmente, mi primera carta al editor se publicó con 515 palabras, algo así. Se sintetizó aún mucho más. ¿Sí? Entonces es importante eso, ser cortos y claros. Escribir una buena carta es como escribir un artículo. Tiene un comienzo, tiene un final. El propósito de la carta es muy importante resaltar. ¿Sí? No tratemos de abarcar todos los aspectos. Hay gente que piensa que mandar una carta al editor es una mini revisión de tema. Y no es así. O sea, no es que vas a revisar un montón de aspectos de un determinado tema. Te vas a enfocar en algo muy puntual. Por ejemplo, no sé, ¿qué problema actualmente de salud pública les llama la atención a ustedes? Ya, aparte del salario. Por ejemplo, ¿sí? Sobreproducción, número de egresados de facultades de medicina, de pronto amerita un proceso de acreditación de las escuelas de medicina, ¿sí? De pronto tienen que recalcular las brechas que necesita, la cantidad de médicos que necesita el país. Entonces, tantas cosas, tantos aspectos que podrían ustedes comenzar a discernir y decir, ah, ok, me voy a enfocar en esto. De pronto es brechas, oferta y demanda de médicos en Guatemala. Voy a hablar sobre las brechas y voy a hacer un pequeño estudio y lo voy a reportar como una carta al editor, por ejemplo. ¿Sí? Y así pueden surgir muchos temas. Imagino que en este momento están pensando en muchas ideas y en muchos temas que podrían reportar. ¿Sí? Como les decía anteriormente, referencias no más de 6. La mayoría de revistas se aceptan hasta no más de 6 referencias bibliográficas. Muy bien. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, muchísimas gracias. Espero volver a verlos en otra oportunidad. Gracias al doctor Fong por la invitación y poder estar aquí con ustedes. Tienen mi correo, cualquier cosa estoy en contacto también. Si tienen alguna duda, no han podido piratear algún artículo y desean que yo lo descargue, pues me avisan. ¿Sí? Si desean algún material o algún tipo de artículo que les interese o alguna orientación, pues estoy a la orden ahí a su servicio. Muchas gracias.